Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este diálogo con estudiantes universitarios que hemos organizado y que se titula Alimentos y bebidas entre los mayas clásicos. Y recibimos al doctor Eric Velázquez, a quien agradecemos muchísimo estar esta tarde con nosotros para compartir esta charla. Eric Velázquez es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas y como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es especialista en historia del arte y epigrafía de los antiguos mayas con una orientación en la gramatología o teoría de la escritura. Su libro más reciente es Morada de Dioses, los componentes anímicos del cuerpo humano entre los mayas clásicos, publicado por el Fondo de Cultura Económica. En el Museo Amparo, Eric Velázquez ha investigado diversas obras de la colección de arte prehispánico, además de ser curador de la exposición El arte de los reyes mayas, análisis iconográfico y epigráfico de las obras de la colección permanente que se presentó en el año 2011. Asimismo, ha impartido numerosas conferencias y participado en cursos y diplomados. Es autor, junto con Ana García Barrios, del libro digital El arte de los reyes mayas, que se encuentra disponible en nuestra página web www.museoamparo.com para descarga gratuita. Pues queremos agradecerles nuevamente que estén aquí con nosotros y también agradecer a los profesores que entusiastamente han aceptado la invitación, al profesor Mauricio Piñón Vargas y a la profesora Ana Yuri Amorós Ríos, de la Universidad del Valle de Puebla y de la Universidad Anáhuac especialmente. Pues bienvenidos. Buenas tardes. Es un honor volver a estar aquí en este auditorio donde he tenido el privilegio de compartir algunas ideas en distintas ocasiones y pues ahora en esta época de intenso frío que estamos viviendo, ¿no? Y vamos a hablar de comidas y bebidas, sin duda algunas de ellas refrescantes y otras calientes, pero vamos a enfocarnos en la época prehispánica. Hablar de este tema pues puede ser inmenso porque es un ámbito, el ámbito culinario es muy grande en las culturas indígenas, pero yo solamente me voy a restringir por cuestión de tiempo a la época prehispánica y nuestras fuentes, nuestros documentos de primera mano serán la pintura mural, las vasijas pintadas mayas, polícromas y también al final veremos algo sobre los códices. Y bueno, pues vamos a asomarnos a las imágenes y también a los textos escritos con escritura jeroglífica. Así que, pues vamos a dar inicio, vamos a irnos un poco por orden cronológico. A principios de este milenio, principios de este siglo XXI, los arqueólogos descubrieron accidentalmente una ciudad maya perdida en la selva del noreste guatemalteco, llamada San Bartol. Era una ciudad mediana, no de las más grandes, y el arqueólogo que la encontró, llamado William Saturno, se refugió en un espacio, en un hueco que había, se refugió de la lluvia, de la tormenta que estaba cayendo. Estaba por oscurecer y de repente observó que el lugar donde estaba tenía muros pintados. Echó la linterna y descubrió estos fastuosos murales que quedaron al descubierto porque el edificio donde estaban, bueno, donde todavía están, que es una pirámide, fue saqueada, o sea, antes de los arqueólogos llegaron los saqueadores y metieron una trinchera para saquear la tumba, dejaron pues pedazos de cerámica tirada en el piso y estos murales expuestos que estaban alrededor de las cámaras y de las habitaciones contiguas a la tumba. Bueno, pues sucede que ustedes saben que los mayas construían sus templos, sus pirámides, y que ese espacio era sagrado. Entonces, cuando alguna de ellas llegaba al fin de su vida útil, la sepultaban y construían arriba otra. Bueno, pues justamente era como una pirámide hecha como en capas de cebolla. Los murales estos, como estos que ven aquí,
son más o menos del año 100 antes de Cristo, y fue un hallazgo muy importante porque no teníamos idea que desde el año 100 antes de Cristo tuviéramos esta cultura visual y este desarrollo del dibujo y de la policromía sobre murales. Y bueno, pues el tema de los mismos también sorprendió, porque son temas míticos, son temas mitológicos. Aquí tenemos uno de esos, que es el mural oeste del edificio de las pinturas, del edificio 1 de San Bartolo, del año 100 antes de Cristo. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a la creación del cosmos, el cual había padecido un cataclismo debido a un diluvio, se derrumbó el cielo, y después de ese diluvio, los dioses levantaron otra vez los pisos celestes, sostenidos por 4 árboles, uno en cada esquina del universo, y tenemos aquí a un dios muy importante, que es el dios Hunahau, que tiene una serie de pústulas en el cuerpo, es un dios del inframundo, y él está sangrándose el pene, se está sacando sangre del pene, para ofrendarlo a cada uno de estos árboles en la consagración o dedicación de las esquinas del cosmos y del universo. Y lo que vemos es que a estos árboles que sostienen las esquinas del universo, que tienen también una ave en la parte superior, son árboles preciosos, brillantes. Aquí está este signo que significa luminosidad, son árboles sagrados, les están ofrendando una serie de alimentos. Vemos aquí que a este le están ofrendando pavo, ese es un pavo silvestre, tenemos aquí pues un venado, y también tenemos aquí un pescado, y faltaría otro con una iguana. Es decir, ya desde el año 100 antes de Cristo existe esta idea de que hay que alimentar a los dioses. Como ustedes saben, los mayas eran politeístas, creían en muchos dioses, pero esos dioses no eran todopoderosos, esos dioses se cansaban, esos dioses necesitaban quien los alimentara. De hecho, en los mitos, en la mitología maya, la razón de que los dioses crearon a los seres humanos era para que los alimenten. ¿Y cómo los iban a alimentar? Pues a través de materialidades ligeras, como lo son fragancias, humo, olores, sonido. Para los mayas eran elementos materiales, y una vez que entraban en combustión, por eso es que estos animales que les ofrendan los tienen que convertir de materia pesada a materia ligera, que es el humo y el olor, y tenemos unas piedras ardientes en el abdomen de estos animales y están depositados sobre estos tripiés, son una especie como de braseros en forma de tripié. Con el paso del tiempo, este mismo concepto de ofrendarle comida a los dioses se va a conservar, nada más que ya no van a ser directamente el pavo, el venado, la iguana y el pescado, sino que van a ser tamales de pavo, tamales de iguana, tamales de pierna de venado, tamales de pescado. Entonces vamos a ver varios tipos de alimentos en esta conferencia. Por una parte, los alimentos que consume la gente, principalmente las élites y los gobernantes, pero también los alimentos que consumen los dioses. Hay una relación de intercambio, de reciprocidad de los mayas con sus dioses. Los dioses necesitan ser alimentados por los seres humanos, y a cambio de eso los dioses les proporcionan lluvia, fertilidad, buenas cosechas. En realidad, en el fondo, uno alimenta al otro. Y es una relación de reciprocidad. Vemos aquí un detalle de uno de los murales, y este es el dios llamado Hunahau, que está ofrendando su sangre al árbol, y aquí tenemos la ofrenda de pavo silvestre, con estas 3 piedras que están ardiendo sobre un brasero. Y bueno, aquí les he puesto, por cierto, el nombre de Hunahau y de Yash Balun, que son 2 hermanos, son 2 mellizos que en la mitología maya son deidades. Hunahau es un dios del inframundo. Vean, aquí tiene esta mancha en la mejilla que se repite aquí en su glifo nominal, ¿sí? Que es una pústula porque es un dios del inframundo, de las enfermedades. Y su hermano, que no está aquí representado, se llama Yash Balun, ¿sí? Es un dios de la cacería. Bien, vamos a conocer un poquito también sobre la escritura jeroglífica maya. Ya está descifrada, ya la podemos leer, y nos ha abierto una ventana
magnífica al conocimiento de la civilización maya prehispánica. Es una escritura logosilábica. Ese es el tipo de escritura que ellos tenían. Escritura logosilábica. Esto es que se compone de dos categorías de signos. Una llamada logogramas. Los logogramas son signos palabra, no signos que representan palabras completas. Por ejemplo, nuestros números arábigos o romanos o el arroba son signos de esta naturaleza que nosotros usamos actualmente, son logogramas. Pero también hay otra categoría de signos que no representan palabras, sino solamente sonidos. Así como nuestras letras del alfabeto, que solamente son sonidos, los mayas también tenían una cosa parecida, solo que no eran letras de un alfabeto, sino eran sílabas de un silabario. Y entonces se combinaban los logogramas con las sílabas y los mayas podían escribir lo que quisieran. Y aquí, por ejemplo, tenemos este que va a ser muy importante, este logograma, si lo ven aquí, es un logograma que tiene la lectura de ol, que significa corazón o alma, pero el corazón anímico es el alma principal porque creían en varias almas, y los elementos que están al lado son sílabas. Yol está en tercera persona del singular, su corazón, y esta es la sílaba la para indicar que la palabra, este logograma termina en L, o cuando no está acompañado por pronombres posesivos es simplemente olis. El sufijo is significa que es una parte del cuerpo. Si vemos estos otros que están acá, bueno, aquí se me pixeleó un poco. Este es de una vasija maya y esto es del códice de Dresde. Es exactamente el mismo logograma que aquí se lee ol, pero tiene otra lectura. Una lectura que no es ol, sino waj. Algunas veces, algunos jeroglíficos mayas pueden tener más de una lectura. Como nos pasa también a nosotros con nuestro sistema de escritura. Este signo de la V puede ser la V, puede ser bu, puede ser el 5 romano, ¿no? Igual también lo mismo pasa en la escritura maya. Hay algunos signos que tienen más de una lectura. Y es el caso de este, que es exactamente el mismo. Pero si los mayas le ponían la sílaba la, significaba que tenía que leerse ol, y quiere decir corazón. Pero si le ponen la sílaba ji, que es aquí, no sé si los alcancen a ver, la sílaba ji, quiere decir que la palabra termina en j y no se lee ol, sino se lee waj. Y waj quiere decir tamal. De hecho, tenemos aquí este signo, el logograma waj, y arriba tenemos, de hecho, otra sílaba, la sílaba wa, que sirve para indicar que este logograma comienza con el sonido wa y termina con el sonido j. Se les ponen estos signos silábicos al principio y al final para que no haya duda cómo se lee, porque los mayas sabían que un lector se podía equivocar, ya que es el mismo signo que se puede leer ol o que se puede leer waj, y entonces preferían ponerle estos que nosotros, los académicos modernos, le llamamos complementos fonéticos, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando tienen el logograma del número 3 y le ponen una A al ladito, que es un signo fonético, para leerlo tercera. O lo ponen ER al 3 y ahí saben que hay que leerlo tercera. Eso es un complemento fonético. Los mayas hacían exactamente lo mismo. Su escritura no era tan distinta a la nuestra, en el fondo. Y bueno, vamos a acostumbrarnos a la palabra waj, que es la forma más habitual o más común en la que los mayas prehispánicos consumían el maíz. Los mayas del periodo clásico. El periodo clásico es una época que va del año 300 al año 900 después de Cristo. En esa época los mayas consumían el maíz principalmente en forma de diversos tipos de tamales, que se llama waj. Los arqueólogos no han encontrado comales ni evidencia de tortillas en esa época. Los mayas comenzaron a conocer los comales y las tortillas tardíamente, en el periodo posclásico, después del año 900 en nuestra era, por influencia del centro de México. Pero cuando llegaron las tortillas del centro de México, las designaron con el mismo nombre waj. O sea, waj llegó a ser la palabra tanto para tamal como para tortilla. Pero sí les aclaro, las tortillas son más tardías. Hace algunos años también, el arqueólogo Ramón Carrasco descubrió una pirámide muy singular en Calakmul, la pirámide de la subestructura 1A,
en la Acrópolis norte de Calakmul. ¿Cuántos saben dónde está Calakmul? ¿O tienen alguna idea dónde está Calakmul? Está en el sur de Campeche. Y allí está, en esa ciudad de Calakmul, se descubrió esta pirámide con estas pinturas. Las pinturas son como del año 650 de nuestra era, pero llamaba mucho la atención el tema tan inusual de esas pinturas, que se conservaron muy bien, porque esa pirámide estaba recubierta por otra pirámide más tardía, que la protegió de la erosión, de la inclemencia del medio ambiente. Entonces, estaban en muy buenas condiciones estos murales. Son escenas como de la vida cotidiana, asociadas también con los alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos este talud de la pirámide, y este paramento aquí es una pirámide estilo petenero, con una moldura arremetida, y todo está estucado. Está cubierta la piedra caliza por este aplanado de estuco. Y arriba de esto tenemos el dibujo y la pintura de una mujer ofreciendo un par de guaj. Aquí está el mismo glifo que acabamos de ver, guaj, que significa tamal. Y aquí dice guaj, quiere decir la de los tamales. Y aquí está, pues justamente enfrente de ella, al parecer una persona a punto de degustar o de comer tamales. Ella le está ofreciendo algo que yo creo que es alimento. Y aquí están los dos tamales, y este es el logograma aj, que quiere decir la, y luego el logograma guaj, tamal, con la sílaba gua y ji, o sea, esto se lee guaj, aj guaj, la de los tamales. Aquí está parte de su nombre también. Este nada más es como su título, la de los tamales, pero aquí está el nombre de ella. Este lo podemos leer muy bien porque es Ishik, mujer o señora. Y luego parte de su nombre propio es Bolón o Baluntún, de 9 piedras preciosas. Este que está en medio no lo podemos leer aún, no está descifrado, pero es parte del nombre de la mujer. Ahora sí, además de la pintura mural, otra fuente primaria que nos va a dar mucha información sobre el tema son las vasijas. Aquí vemos esta imagen que contiene vasijas de diferentes épocas, vasijas polícromas. La mayoría han sido encontradas en tumbas, en entierros, son vasijas de élite. Hay unas que son del clásico temprano, como estas que están aquí, son del clásico temprano, entre el año 300 y el 600 de nuestra era. Las otras son del clásico tardío, entre el año 600 y el 810 más o menos de nuestra era. Y además de las escenas, podemos observar que muchas tienen un texto jeroglífico en el borde, ya sea los platos, que contienen este texto jeroglífico alrededor, o los vasos, que lo tienen cerca del borde superior. Este texto se llama fórmula dedicatoria, que va a ser muy importante para nuestra conferencia. A ratito vamos a ver lo que dice la fórmula dedicatoria, pero les adelanto que es un texto autorreferencial, es decir, que se refiere a la misma vasija y que nos dice que la vasija se consagró, que era una vasija pintada para contener cacao, o para contener tamales, o para contener atole, o para contener lo que fuese. Hay tanto para bebidas como para comidas. Los platos extendidos obviamente contienen alimentos sólidos, como tamales y ese tipo de cosas, y los vasos cilíndricos o estas escudillas o tazones, pues contienen bebidas. Vamos a ver al rato qué tipo de bebidas podemos hallar aquí, y también esta interesantísima vasija que ahorita les cuento la historia. Y esto, pues es una recreación de una de las tumbas de Calakmul, para que vean cómo es que los arqueólogos hallan estas vasijas de diferentes estilos, de diferentes talleres de artistas. A lo largo de la mortaja tenemos aquí el fardo mortuorio con la máscara de jade, y las vasijas que en vida fueron la vajilla del gobernante, y bueno, pues lo acompañan en el más allá, porque en el más allá la vida continúa y siguen comiendo. Ahorita vamos a ver un poco también ese tema de la comida sobrenatural. No solamente las fuentes que vamos a ver nos hablan de comida de la vigilia, comida material del día a día, también nos habla estas fuentes que vamos a ver, principalmente las vasijas, de comidas que uno ingiere cuando está dormido, en el sueño. También es muy importante. A ratito veremos el tema del sueño. Vamos a entrar un poquito a la fórmula dedicatoria, que es importantísimo. Ya les adelanté que es un texto que está pintado o labrado en estas vasijas.
Y hay una serie de conceptos o de palabras escritas en estas fórmulas dedicatorias. Entre ellos esto que se repite mucho, no sé si lo alcancen a ver, son unas alas, y abajo tenemos una especie como de quincunce con 4 puntitos, y luego también tenemos una especie como de nudo. Esto es la sílaba yu, el ala es la sílaba ki, y el elemento de los 5 puntitos es la sílaba bi, que esto sirve para componer la palabra yukip, significa vasija para beber, y procede del verbo uk. Uk quiere decir beber en la lengua de las inscripciones mayas. Estamos viendo palabras como del siglo VII, siglo VIII de nuestra era, y vemos también otras formas de escribir la palabra uk, no solamente con sílabas, sino también con un logograma. Este es el logograma de uk, beber. Es una boca, no sé si le alcancen a ver, aquí están los dientes, los labios, inclusive tiene un poco como de bigote. Ahí está la boca, no sé si la alcancen a ver. Es una boca que abre las fauces muy, muy grandes y adentro tiene el glifo de agua. Es decir, es una boca bebiendo o ingiriendo. Y esto es el logograma uk. Dice aquí exactamente lo mismo. Yukip, vasija para beber. Esta es la sílaba yu. La Y es el pronombre, es decir, su vasija para beber. Uk es beber y el sufijo ip quiere decir que es un objeto que sirve para hacer ese verbo, es decir, una vasija para beber. Vemos aquí lo mismo, yukip, y lo vemos pintada o pintado esta expresión en esta fórmula dedicatoria, que en realidad dice que se consagró la vasija de la superficie decorada o pintada para beber cacao afrutado y una serie de cosas, pero aquí está este cartucho jeroglífico que se lee yukip, su vasija para beber. Este vaso se encontró en la tumba 1 de Calakmul hace ya como unos 30 años o quizá un poco más. El texto no tiene que ver con la escena. La escena es un pasaje de la vida del dios del maíz, de su gesta mítica, que el dios del maíz, así como la semilla del maíz, muere cuando la siembra uno, va al inframundo y resurge cuando brota la planta nueva del maíz. También a nivel mítico, el maíz o el dios del maíz tiene el mismo proceso y aquí estamos viendo la parte de su historia mítica cuando él renace de la semilla. Y esta es la semilla que está eclosionando y aquí está el dios del maíz tomando una postura corporal de bebé recién nacido. Él está recién nacido de la tierra y abajo está el inframundo lleno de agua, el lugar donde fue la semilla a morir. Ahora vamos a ver la otra palabra importante que está en esta fórmula dedicatoria, pero no en vasos, sino en platos, que es la palabra weib, que significa vasija para comer. De igual forma, como vimos hace ratito, que el logograma para beber, que es una cara abriendo las fauces y con el glifo de agua en las mismas, aquí tenemos exactamente lo mismo, el ojo cerrado, el labio superior. O sea, cierra los ojos de tan sabrosa que está el tamal, y aquí está el tamal, sí, justamente en la boca. Y este es el logograma we, que significa comer. Y luego dice ibi, weib, con 2 sílabas, weibi, o sea, weib, vasija para comer. Acuérdense que el sufijo ib, que está aquí escrito, sirve para indicar que es un objeto que sirve para hacer eso, lo que dice el verbo, vasija para comer. Bueno, pues aquí está este ejemplo, justamente procede de aquí, de este plato. Aquí está esa parte que dice weib, vasija para comer, y vemos que es un plato. Y esa es una fórmula dedicatoria que habla de la consagración del plato, que está pintado, y los nombres de los alimentos para los que servía, que son tipos de tamales. Y en medio, pues, una figura mítica, una cabeza de deidad que representa a Itzamna, con el ala del ave celeste. En realidad la escena no tiene nada que ver con el texto. El texto es autorreferencial, se refiere a la vasija misma y la escena va por otro sentido. Esta vasija es muy importante y muy interesante porque cambió la historia de lo que sabemos acerca de las vasijas mayas y también de los alimentos y de las bebidas. Esa vasija es una de las grandes joyas del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. Y es una vasija que se descubrió en un lugar del noreste de Guatemala llamado Río Azul. El arqueólogo Richard Adams la descubrió
a finales de los 70, principios de los 80, por ahí. Y el arqueólogo Richard Adams tenía un amigo, su amigo se llamaba George Stewart, que también era arqueólogo, el doctor George Stewart. Además, George Stewart era el director de la National Geographic. Cuando salió esta vasija, resulta que George Stewart tenía un hijo muy joven, que en ese tiempo ha de haber tenido unos 15 años o 16, David Stewart, que desde muy pequeñito dibujaba jeroglíficos mayas, y él estaba investigando esta expresión que está en diferentes vasijas, y él decía que aquí decía cacao. Y cuando Richard Adams descubrió la vasija, le dijo David Stewart, ese muchacho de 16 años o de 15, a la gran arqueólogo Richard Adams, que era una vasija para contener cacao. Y él lo que hizo fue que, para salir de dudas, la mandó a analizar a un laboratorio, al laboratorio de los chocolates Hershey. O sea, el contenido, los residuos de polvo arqueológico que contenían, los mandó a analizar. Cuando llegaron los resultados en un sobre cerrado del laboratorio, el resultado era Theobroma cacao. Efectivamente se confirmó que era una vasija para contener cacao, y además se confirmó de paso el desciframiento de David Stewart de la palabra cacao. Esta es la sílaba K, y esta es otra variante de escribir la misma sílaba K, y esta es la sílaba Wa. Vean aquí, cacao. Se refiere a varios tipos de cacao, de bebidas de cacao. Aquí está la misma expresión Yukib, su vasija para beber cacao de Tihuitic. Huitic es probablemente el nombre de la Acrópolis dentro de la ciudad de Río Azul. O sea, era el cacao de la Acrópolis de Río Azul. Igual aquí era el cacao de Cochom Mul, del montículo de Cochom. No es que sean diferentes tipos de cacao o de bebidas de cacao, sino yo creo que eran bebidas especiales de cacao ritual que se fabricaban o que se consumían en determinados templos o lugares sagrados de la ciudad de Río Azul. Esto, desde luego, abrió las puertas para entender el tema de la fórmula dedicatoria, y hoy podemos saber de muchas formas en las que los mayas se expresaban acerca del cacao o del atole, gracias al desciframiento de la escritura maya. Por ejemplo, este fragmento, de fórmula dedicatoria de una vasija, dice otra vez Yukib, no sé si lo alcancen ya a reconocer, la sílaba Yu, el alita esta que es Ki, y el Bi, Yukib, vasija para beber, Ta Ishimte el cacao, es decir, cacao de árbol de maíz o de planta de maíz. Una mezcla de cacao con maíz era esta bebida. Luego está esta otra expresión que es de otra vasija, dice Yukib, Ti Yutal cacao. Sí, es vasija para beber cacao afrutado. Ut es fruta y ti la preposición, es decir, cacao con fruta o cacao afrutado. Aquí tenemos, por cierto, esta que acabamos de ver, cacao afrutado. La podemos ver aquí. Esta vasija servía para contener cacao afrutado. Por cierto, que después viene el nombre del propietario de la vasija, del usuario, el nombre propio quien la usaba, que era un miembro de la nobleza. Es una vasija de finales del siglo VII, principios del siglo VIII. Otra expresión también dice Yukib, Tayutal Ishimte el cacao, que aquí es vasija para beber cacao afrutado de planta de maíz. O sea, combinando las dos recetas, el cacao combinado con maíz y el cacao afrutado. Otras, por ejemplo, dice Tip H cacao. Aquí está la palabra cacao en dos cartuchos jeroglíficos, la sílaba K, la sílaba K, la sílaba Gua, cacao. Una vasija para cacao nuevo o cacao fresco. Otra vez el tema del cacao nuevo o del cacao fresco, Yukib Tatzig cacao. Vasija para beber cacao nuevo o cacao nixtamalizado. Hay varias posibilidades para esta palabra. Y luego no solamente dice que es una vasija, dice también que es un tazón de barro. Dice Ujai Yukib, su tazón de barro, su vasija de beber. Titzig cacao, para cacao nuevo o cacao nixtamalizado o con nixtamal. Aquí tenemos Yukibal, cacao tzig, para cacao con pozol. El pozol, no sé si sepan lo que es.
Es una bebida energética que consumen los campesinos mayas, que es como masa de maíz desleída en agua fresca, también con un poco de cacao. Eso lo toman antes del mediodía, cuando el sol está arreciando y les da energía. Etzig es pozol, cacao con pozol. Y vemos también la pintura mural de Bonampak, algunas escenas íntimas de la corte maya, donde vimos al gobernante sentado en su trono, con unas mujeres que lo acompañan, generalmente es su madre y su esposa. Aquí hay un bulto muy interesante que dice 5 pic cacao. Es decir, pic es la palabra para 8,000. Y 5 veces 8,000, ¿qué número es? 40,000. Dice 40,000 cacaos, que este bulto contiene 40,000 granos de cacao. Bueno, eso dice. Tenemos este tipo también de bultos que contienen alimentos. Eso para terminar el tema del cacao. Luego vemos este otro término que es atole. Aquí tenemos la preposición ti y luego las 2 sílabas u y li. Dice ti-ul. Atole es ul, para atole. Es decir, se refiere a una vasija, desde luego. Este es un término que saqué, que extraí de su contexto, que dice que es una vasija que era usada para beber atole. Y luego dice ta, otra vez, ta-pa-ul. Es una vasija para alimento de atole. Había varias palabras para atole. La más común es ul, u y lu, pero había otras palabras para atole. Por ejemplo, sa también significa atole. Y por cierto que uno de los nombres de la estrella matutina, es decir, del lucero de la mañana de Venus, antes del amanecer, es Saek, la estrella atolera. ¿Saben por qué se le llamaba la estrella atolera? Porque cuando aparecía en la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, antes de la salida del sol, era el momento en que los campesinos mayas se levantaban a desayunar, su esposa les hacía el atole, les prepara el alimento que se van a llevar a la milpa. Tienen que salir antes de que haya rayos de sol, antes de que no se pueda trabajar con el intenso calor. Entonces, por eso Venus como estrella de la mañana es la estrella atolera. Aquí está este otro concepto, dice ul sakha, agua blanca de atole, que también es parte del contenido de una vasija. Y vemos esta escena que también viene de uno de los murales de Calakmul, que es muy interesante. Vemos otra vez estas mujeres asociadas con el alimento. Lo que observamos son contenedores de un líquido, unas especies como de cucharas que sirven para vaciar este líquido en estas vasijas. Exactamente aquí dice que Ahul, el del atole. Y aquí tenemos a la misma mujer que vimos hace ratito, la que tenía los tamales, pero en otra escena diferente, probablemente asociada con bebida de atole. No lo podemos ver, pero es muy interesante. Este vaso que está aquí, donde esta persona está saboreando su atole, tiene un grafiti, pero es un grafiti prehispánico. Bueno, si tuviéramos un acercamiento, es muy interesante ver que el grafitero llegó y puso aquí la palabra atole, sabiendo que es una vasija para atole, pero le puso con faltas de ortografía, porque era un grafitero. La palabra atole se escribe mediante las sílabas u y lu, y aquí lo que escribió el grafitero son las sílabas u y li, es decir, no sabía escribir bien atole. Lo escribió como pudo, con faltas de ortografía. Esas son escenas de vasos cilíndricos. Lo que pasa es que la imagen está extendida porque hay un fotógrafo, ya está muy ancianito, que tiene casi 100 años, el fotógrafo Justin Kerr, que vive en Nueva York. Él inventó la cámara rollout, es decir, es una cámara que sirve para extender la imagen de una vasija maya, como si fuera un mural. La vasija se pone sobre una mesa giratoria y la cámara iba tomando exposiciones cada 15 grados y luego las unía y nos daba la imagen completa del vaso. Ese también es una vasija, que tiene un tema cortesano. Está el gobernante viéndose en un espejo y aquí hay un vaso cilíndrico con una tapa y los visitantes a su corte están asociados con él, están oliendo flores. Y aquí hay unas mujeres, también son parte de su corte, y un tributo que le ofrecían los que llegaban. Aquí son fardos de mantas de algodón. También aquí unos bultos, como el que vimos hace ratito en Bonampak, no sé si se acuerdan, el que decía que tenía 40,000 granos de cacao,
pero estos bultos no tienen cacao, estos bultos tienen frijoles. Dice kabul, kabul o oshkabul. Bul es frijol y kabul son nuestros frijoles. Son nuestros frijoles o son nuestros abundantes frijoles. Bueno, eso es lo que contienen estos bultos. También otra de esas escenas de Calakmul, muy interesante. Si no supiéramos leer los jeroglíficos, no sabíamos de qué se tratara, estaría difícil, pero dice Aktsam, quiere decir la de la sal o el de la sal. Están sacando sal, aparentemente, de esta vasija, que generalmente se usaban en rituales. Dice Yukib, su vasija, Tachig, la vasija para Chig. Chig es una bebida embriagante, hecha de un agave. Era una bebida parecida a nuestro pulque. Y aquí está el logograma de Chig, que es el logograma del agave. Son las hojas del agave, una especie como de maguey, pero del mundo maya. Estas bebidas embriagantes se usaban en rituales, porque se consideraba que el efecto que producían en uno cuando se alegraba con la embriaguez, ese efecto era culpa de un dios que vivía dentro de esa bebida o dentro de esas plantas, y mientras uno estaba ebrio, pues estaba poseído por ese dios. Uno añadía un dios a su cuerpo que momentáneamente, obviamente ya después con la resaca se va. También hay estas expresiones, las encontramos en algunas inscripciones jeroglíficas asociadas con rituales. Por ejemplo, es que dice Ti Uk Chig. Vean el logograma de Uk. Aquí está más claro que en los otros ejemplos. En este texto que no es de vasija, sino de piedra, es una inscripción, es la boca de una persona con el agua aquí en la boca, uk, beber, ti uk chig. Dice, para beber pulque o chig, o esta bebida embriagante. O dice, yukib chig, o yukhi chig. Él había bebido pulque o había bebido chig. También consumían el tabaco de diferentes maneras. Nosotros hemos limitado el uso del tabaco a unas cuantas aplicaciones muy básicas, pero para los antiguos mayas el tabaco era una planta sagrada en cuyo interior también había dioses muy poderosos. El dios que habitaba dentro de la misma planta del tabaco era tan poderoso que se le atribuían propiedades curativas o poderes curativos, e inclusive también los textos y las fuentes hablan de que en ocasiones espantaba a la muerte. Y entonces consumían el tabaco de muchas maneras, incluyendo inhalado, no solamente fumado, inhalado, untado, en infusiones, y tenía muchísimos usos. Y aquí dice Ahmai, dice que es el del tabaco. Y creo yo que lo que tiene en la mano es una vasija con polvo de tabaco y un instrumento que no sabemos muy bien de qué se trata, pero que sirve para consumir este tabaco. Vamos a ver estas vasijas muy interesantes. Son unas pequeñas botellas de cerámica que se han encontrado en muchas ciudades mayas. Tenían una tapa. Sabemos que tenían tapa porque el borde del cuello de la vasija tiene desgaste. Y estas vasijas, los arqueólogos estadounidenses les llaman frascos veneneros, porque en el siglo XIX, en la época del viejo oeste y demás, ¿sí han visto esas películas donde llegan estos vendedores de pócimas con su carreta y que venden el elixir de la vida en el viejo oeste? ¿Sí han visto ese tipo de películas, no? Bueno, pues había justamente unas botellas parecidas que contenían veneno que vendían estas personas. Por eso los arqueólogos estadounidenses, en analogía, les han llamado frascos veneneros, pero no tenían veneno en realidad. Los textos jeroglíficos pintados en estas vasijas mayas dicen otra cosa. Dicen que era Yotot Umay, es decir, eran la casa del tabaco. Esas eran casas donde vivía el tabaco, quizá en forma de polvo, muy posiblemente, y tenían una tapa. Y sabemos que el tabaco tenía una deidad muy poderosa. Entonces yo estas vasijas las veo como el equivalente maya de las lámparas de Aladín, ¿no? Que tienen un dios que vive allí y que cuando lo destapan sale con todos sus efectos, y desde luego que ya nadie vive allí porque ya hace siglos que perdió la tapa, pero eran las casas donde vivía el tabaco. Vemos también vasijas con escenas míticas. Aquí no tengo la foto de la vasija, lo que tengo es un dibujo rollout donde tenemos a las deidades del inframundo
consumiendo bebidas embriagantes y también tabaco, pero en un contexto ritual. Vean ustedes, aquí está el cigarro humeante y una vasija con tabaco. Lo mismo vemos aquí que está fumando, pero también otras escenas muy interesantes donde en lugar de tabaco, lo que tienen es una jeringa de enema y unas bolsas que se colgaban enfrente, que son unos sacos para vómito. Es decir, a veces no les bastaba, no era suficiente con ingerir esas bebidas por la boca. Para llegar a tener un efecto más inmediato e intenso, lo ingerían a través del recto, a través del ano, mediante jeringas de enema. Y esto les producía enormes vómitos y alucinaciones. Y a través de estas experiencias, ellos creían que podían externar algunas de sus almas y tener una visión clarividente, ver al más allá. Desde nuestro punto de vista, como occidentales del siglo XXI, pues están en un estado alterado de conciencia, pero desde el punto de vista de los antiguos mayas, están en un estado de conciencia superior, donde los sentidos se afinan para ver el más allá. Y entonces entran en contacto con lo sobrenatural a través del tabaco y a través de estos enemas. Y aquí lo tienen vomitando, ¿no? Con su saco de vómito, porque estos rituales se realizaban generalmente en cuevas para tener un contacto con el inframundo. Esta, por cierto, es la imagen del cartel de la conferencia que nos ocupa hoy. Es una de las piezas de la colección del Museo Amparo. Aquí tenemos otra semejante. Este tipo de elementos se llaman tapas de bóveda o cerraduras de bóveda. Ustedes quizás sepan que los antiguos mayas techaban sus crujías o sus habitaciones a través de la bóveda de piedras saledizas, también llamada bóveda maya, que consistía básicamente en dos muros paralelos que, llegando a cierto nivel, comenzaban a acercarse a través de estas lajas saledizas hasta que tenían que cerrarse mediante estas piedras, que eran las cerraduras de bóveda. Y había una especial que estaba pintada y con textos escritos. Esto generalmente cuando esta habitación o esta bóveda contiene un entierro o la tumba de un gobernante, y entonces hay una representación del dios Cahuil. Vemos aquí al dios Cahuil, que es el dios de la riqueza, el dios de los alimentos, el dios del follaje verde, pero también es el dios de la sangre de los dinastas, de la sangre real, es decir, es una deidad de la realeza, pero también de la riqueza. Una de sus características es que tiene una pierna en forma de serpiente, la otra sí es humana, pero la otra termina en cabezas de serpiente, o que tiene escamas de serpiente por donde quiera, en el pecho, en los brazos y demás. Su cabeza es en parte de serpiente y tiene una antorcha flamante aquí en la parte superior de la frente. Vemos una serie de temáticas en los textos escritos que tienen que ver con alimento, con tamales, con comida. Miren, esta bóveda, que no sabemos de dónde es, no tiene contexto, era aparentemente de alguien llamado Chel, era su nombre propio. Está escrito Chel, y aquí ya seguía el nombre, pero ya se erosionó. Aquí está otra vez el nombre Chel, y dice Huac Chel, son los tamales de Chel. Aquí está el glifo que vimos al principio de esta charla, tamal. Y aquí está, dice Chel, cacao, alay. Es el cacao de Chel, así dice. Cahuil tiene un saco con semillas de cacao. Y aquí tenemos el número 8000 y el número 9. ¿Cuánto es 8000 por 9? Esa es la barra del 5 con los 3 puntos del 9. Y esa es la palabra PIC 8000. 8000 por 9, ¿cuánto es? 72,000. Bueno, literalmente lo que dice es que este saco tenía 72,000 semillas de cacao. Yo no creo que cupieran tantas. Yo más bien pienso que es una expresión lingüística como decir 1000, 8000, o sea, como decimos nosotros en español, 1000, 1,000,000, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que el saco contiene muchísimas semillas de cacao y por lo tanto mucha riqueza. Y en esta otra tenemos al dios Cahuil sentado sobre un trono. El trono está forrado de piel de jaguar y dice también cacao oshwiil. Por cierto, que aquí también está la misma palabra oshwiil,
aquí la ven, y aquí también está la palabra Oshwiil, que significa abundante comida o abundante alimento. ¿Cuál es la función de estas escenas y de estos textos en estas cerraduras de bóveda? Bueno, pues son textos e imágenes propiciatorios. Son textos que invocan la buena suerte, invocan la riqueza y la prosperidad. Son textos e imágenes de tipo propiciatorio. Nuevamente aquí está la palabra Oshwiil, abundante comida. La palabra para semilla también de pepitas de calabaza. La palabra para atole, para agua. El tema es la abundancia, la riqueza de comida. Aquí tenemos esta, que el Museo Amparo tiene una de ellas. Vean que a veces los gobernantes se daban buena vida. Vean ustedes, este está así más o menos como yo, bien alimentado. Es el gobernante de Motul de San José, que los mayistas le apodan el cacique gordo de Motul de San José. Inclusive tiene unas uñas alargadas. Se nota que no hacía mucho trabajo manual. Y tiene en su corte sirvientes que son jorobados y enanos, que por tener estos defectos físicos se consideraban personas poderosas que se podían comunicar con el más allá. Y estos enanos le mostraban los espejos de obsidiana, donde él adivinaba y veía el futuro. Y vemos también que los enanos beben los alimentos que le dan al gobernante para probar que no están envenenados. O sea, si es que alguien quiere envenenar al gobernante, primero se muere el enanito. Y aquí vemos ese nombre de la bebida y dice que es buena. Dice Utz, esta bebida es buena. Y aquí tenemos las tapas. Esa es la tapa que tenía la bebida. Yo creo que era un tipo de cacao. Y vemos estas escenas también donde hay música, hay acompañantes. Aquí están los caracoles, las trompetas. Hay unos abanicos o mosqueadores. También hay vasijas que contienen la representación de otras vasijas que sí conocemos arqueológicamente. Los arqueólogos han encontrado algunas vajillas, no solamente de platos, también del juego de platos con los vasos. Esta que tiene este diseño de ajedrez, que son vasijas para contener cacao. Y aquí tenemos el plato con los 3 tamales debajo del asiento, la bebida y la comida. También aquí tenemos esos 3 tamales con un tipo de salsa. No sé si se les antoje, a mí sí, tamales con salsa, el vaso otra vez para bebida fermentada. Quiero hablar de otro tema asociado también con las comidas y las bebidas. Ya dije que los mayas creían que el ser humano tenía distintas almas. Y los gobernantes, en específico, tenían más almas, porque tenían grandes responsabilidades en la vida pública y también tenían enemigos poderosos. Y unas de esas almas que integraban a sus cuerpos eran los dioses de las enfermedades. En el inframundo, ¿cuántos han leído el Popol Vuh? A ver, ¿alguno haya leído el Popol Vuh en la prepa? Habrán visto que ahí se describe el inframundo de los mayas, se describe a los dioses de la muerte, que tienen una serie de cortesanos en su palacio, y esos cortesanos son los dioses de las enfermedades, del vómito, de la epilepsia, de los calambres, de los ataques, de las convulsiones, de los infartos. Había dioses específicos que mandaban estas enfermedades. Bueno, pues los gobernantes mayas hacían pacto con estos dioses del inframundo, de las enfermedades, y pasaban a formar parte de su cuerpo, parte de sus almas, pero eran dioses predadores, es decir, tenían conductas agresivas. De hecho, son estas deidades predadoras. Esta es una vasija maya que representa una escena del sueño. Todo esto lo están soñando. Y si se fijan, son seres sobrenaturales, cadáveres con un tocado de 100 pies, con cuchillos de pedernal ensangrentados en los codos, en las rodillas, otros con unas manoplas bailando, otros con unas especies como de pantalones de animales y con cuchillos para sacarse sangre aquí en los genitales, o cargando serpientes, otros cargando estas vasijas llenas de fuego, o este jaguar reclinado en este andamio, y el andamio tiene estas decoraciones que son globos oculares humanos, o este que está tocando un caracol, o este otro jaguar que está en medio del agua, o esta ave de presa que está ahorcada o que está parcialmente estrangulada por una gran boa, una gran serpiente. Pues estos seres que están aquí
ese que tiene este pantalón como de felino, con esta cola, estos seres son esos espíritus. Cada uno de ellos envía una enfermedad. Y estos seres se llaman Guay o Guayís. Aquí está el glifo que los designa, Guay o Guayís. No lo pueden ver, a ver si tenemos... Bueno, aquí tenemos otras escenas con estos temas de los Guayís. Ahorita les platico. El glifo tiene la mitad como manchada, porque la mitad del glifo tiene piel de felino, de jaguar, debido a que estos espíritus de las enfermedades, ya dije que son predadores, pero además, igual que todos los félidos, son nocturnos. Cuando el gobernante maya hace un pacto con los dioses del inframundo y le solicita estos espíritus para que lo auxilien en sus funciones, estas pasan a formar parte de su cuerpo, abandonan el inframundo o se proyectan desde el inframundo hacia el interior del pecho del gobernante. Es aquí donde tienen todas las almas reunidas aquí en esta área del cuerpo, donde está el pecho, el epigastrio, el corazón, los pulmones. Y cuando el gobernante está despierto en el día, estos espíritus son como los gatitos inofensivos que están durmiendo. Pero cuando llega la noche, el gobernante comienza a dar estos saltos, piruetas, como los que están dando aquí en el aire, y cae en un éxtasis profundo, dormido, con la boca abierta, boca arriba. Y entonces ese momento en la noche, cuando esos espíritus salen de su boca, y van teniendo experiencias estos espíritus, atacando a los enemigos del gobernante, enviándoles desgracias, enfermedades, convulsiones, vómitos de sangre y todo tipo de malestares. Pero el gobernante está controlando lo que están haciendo porque son partes de su cuerpo. En sueños, él está experimentando todo lo que estos espíritus están viviendo. Y cuando amanece, vuelven otra vez al interior de su cuerpo y vuelven a dormir durante el día. Vemos estas escenas que son escenas de lo que están soñando estos gobernantes cuando están dormidos. Y vemos aquí, por ejemplo, que está el enemigo. Eso representa el alma del enemigo que quieren matar. Le manda este espíritu que es su guayís acompañante, su nahual acompañante. Son nahuales en la noche, que es una especie de jaguar con esta gran boa. Y estas serpientes, estas que tienen ya sea las aves o los jaguares, sirven para amarrar e inmovilizar a la víctima mientras la está atacando. Y aquí está otro que tiene una serie de instrumentos cortantes de navajas de obsidiana. Y lo más interesante, bueno, aquí tenemos varios de estos espíritus de las enfermedades, venados con serpientes, luego este jaguar con serpiente, este dios que se está cortando la cabeza, miren aquí tiene un hacha, se está cortando la cabeza, se está autodecapitando, es un dios de las enfermedades también, que se llama Ajkan. Ajkan significa el gemido de la muerte. Y al final, cuando logran vencer al enemigo, en la noche, cuando ya no puede resistir la enfermedad y muere, entonces el gobernante se reúne con otros gobernantes aliados, se reúne en sueños con ellos, para comerse el alma del enemigo. Y aquí están estos seres que son los ayudantes del gobernante en sueños, estos guayís, estos nahuales, como este murciélago con boca de fuego, o esta ave que está decapitada y que tiene pico con elementos de 100 pies. Ellos van a comer estas viandas que están en estos platos y son falanges humanas, manos humanas. También hay cráneos, hay huesos, hay globos oculares. Estos elementos simbolizan en el sueño el alma del enemigo. Ellos se van a alimentar del alma, ¿sí? Entonces, los mayas vivían en un mundo muy violento, donde no había un imperio maya. Lo que había eran como 50, 60 reinos pequeños que estaban en guerra siempre entre sí. Y a veces estos gobernantes hacían alianza entre sí para enfrentar a otros gobernantes mayas que eran sus enemigos. Y celebraban estas alianzas a través de convites, a través de manjares, a través de grandes ceremonias donde había comida, bebida, cacao, atole. Estas reuniones que tenían lugar en vida, en el mundo del día, en el mundo de la vigilia, en los palacios mayas, dentro de las habitaciones abovedadas, pero también hacían estos pactos en sueños, no solamente cuando estaban despiertos,
También volvían a tomar estos manjares o a degustar estas comidas en el mundo onírico. Ellos soñaban esto, que estaban comiéndose el alma del enemigo acompañados de los nahuales de sus aliados. Entonces, bueno, para que vean que no solamente es importante la comida cuando estamos despiertos, también era muy importante la comida cuando estaban dormidos. Para los mayas el sueño era una realidad tan importante como la vigilia, o inclusive puede ser que más importante que la vigilia. Inclusive era tan importante el alimento, obviamente eran campesinos, que los gobernantes tenían títulos para decirle a su pueblo: yo soy el que merece gobernar porque yo garantizo que haya alimentos. Por ejemplo, tenemos aquí una inscripción de Chichén Itzá, donde está el nombre de Cacupacal Cahuil, que es el gobernante más famoso de Chichén Itzá, Cacupacal, y dice: Yiliu Utzil Tacuj, Cacupacal Cahuil vio que el rito que hizo fue bueno para los dioses, pero al final viene una serie de títulos después del nombre de Cacupacal Cahuil, que son estos: Cojul Ahmel Waj. Aquí está otra vez la palabra Waj, tamal, el distribuidor sagrado del alimento o el distribuidor sagrado de los tamales. Era un título del gobernante de Chichén Itzá. A ese grado era importante el alimento. Después del periodo clásico maya, en los últimos siglos antes de la conquista, el alimento siguió siendo un tema importantísimo porque los mayas eran campesinos. Y tenemos estas pinturas como del año 1300, 1400 después de Cristo en la costa oriental de Quintana Roo y también de Belice, donde tenemos a los dioses que sostienen también tamales. Aquí tenemos al tamal, es un tamal de pierna de venado, y aquí tenemos al mismo dios del maíz, y en su cabeza, en la parte superior de su frente, tiene otra vez el tamal. En los códices mayas el tema sigue siendo muy importante. Esas son escenas del Códice de Dresde, que es un manuscrito como del siglo XV de nuestra era, que está actualmente en la ciudad de Dresde, en Alemania, en una biblioteca muy importante, donde lo que tenemos son estas escenas donde los dioses están emitiendo el augurio, el destino de cada día. Estos códices tenían como función adivinar el destino. Aquí están las cuentas calendáricas y los días con su destino. Y los dioses, todos ellos tienen un tamal en la mano. Y los dioses están comiendo tamales. Dice, Umak Waj Kimil Akshamal. Dice, si el dios de la muerte come tamales, el augurio es mortandad. Dice, Umak Waj Ahan Tzak Ajao. Si el dios del maíz come tamales, el augurio es sucesión en el gobierno. Si este dios come tamales, Umak Waj, el augurio es abundancia de comida. Si esta deidad anciana, Umak Waj, come tamales, el augurio es bueno, etc. Entonces, algunos dioses emiten un augurio positivo, otros negativo, haciendo la misma acción de comer tamales. Y tenemos estas mismas escenas. Tenemos aquí una deidad con las vainas del cacao y la palabra cacao otra vez aquí. Dice que el pescado es su alimento. Kai Upa es el alimento de la diosa de la luna. O también tenemos esta expresión, sukuk, que quiere decir tortillas secas con frijol molido. Es un tipo de alimento importante porque es un alimento que no se descompone y que utilizan los viajeros. Miren, aquí tenemos al dios de la lluvia sobre un camino con un bastón. Él está viajando y tiene una especie como de mochila atrás y dice que lo que tiene es sukuk upa. Su alimento son tortillas secas con frijol molido. Es un alimento adecuado para viajar. En todas estas escenas hay alusiones a los alimentos. Son ofrendas a veces que se le dedican a los dioses, o son alimentos que los dioses están consumiendo y luego producen un augurio. Vemos una serie de palabras que ya habíamos visto siglos atrás en el periodo clásico, como tamales o atoles, etc. Entonces son ricos los códices del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, el Códice de Dresde, que está en Alemania, el Códice de Madrid, que está en España, el Códice de París, que está en Francia, que son los códices mayas del posclásico tardío que conservamos, y son ricos en escenas y alusiones a las comidas, a los alimentos, como ustedes pueden ver. Aquí, por ejemplo, dice Kabil Waj Upa. Aquí vemos un glifo que ya ustedes conocen muy bien.
el de Huactamal, y esta cabeza que tiene estos dientes prominentes, que es el logograma Pa, que quiere decir alimento. Dice, mucha comida es el augurio, y tamales 2 veces cocinados son su alimento. También en esas ceremonias de Año Nuevo, ¿se acuerdan que vimos al principio de la conferencia esos murales de San Bartolo del año 100 antes de Cristo, del dios Hunahau ofrendando alimentos a los árboles que sostienen los 4 rumbos del universo? Bueno, pues este mismo concepto está aquí muchísimos siglos más tarde, en este códice como del siglo XV de nuestra era, que es el Códice de Dresde, donde las deidades también están ofrendando a estos árboles en estas ceremonias del Año Nuevo. Resulta que este mito de cuando se derrumba el universo por un diluvio y los dioses vuelven a levantar el cielo con estos árboles, esto se celebra o se reactiva siempre en el Año Nuevo como una especie de actualización del mito del orden cósmico, del ordenamiento cósmico, del origen del tiempo, siempre en las ceremonias de Año Nuevo. Y vemos en los códices, que son manuales para hacer estos ritos de Año Nuevo, que los dioses están ofrendándole alimento también a estos árboles de las esquinas del cosmos, que están a las salidas de los pueblos, que representan los árboles de la primera creación. Estos son tamales de pescado. Bueno, aquí tenemos claramente un plato con tamales de pescado. Aquí tenemos un plato con el tamal de pavo. Aquí tenemos a la pata de venado. Y aquí dice, es rica o es sabrosa la pata de venado. Maikij. Además, pues también les ofrendan sangre de los pájaros decapitados, gránulos de incienso, etcétera. No solamente comida como tal, como la conocemos. Y son ricos los códices también en estas ofrendas del tamal de guajolote silvestre, el tamal de iguana. Y finalizamos ya nuestra conferencia con esta imagen que procede del Códice de Madrid, que está en el Museo de América. Es el códice maya más largo que tenemos. Y las últimas secciones del códice son las ceremonias de las abejas. Las ceremonias para los que se dedicaban a producir miel. En el mundo maya no había abejas como las conocemos nosotros, las abejas europeas de aguijón. Había abejas más pequeñitas que no tenían aguijón, que todavía existen, se llaman abejas meliponas, y estas producen una miel de buena calidad, pero muy mezclada con agua. De tal manera que hay que hervir esta miel para que se evapore el agua y poderse quedar con esa miel. Son abejas silvestres, pero que los mayas podían domesticar, de hecho las domesticaron. Vivían en estos jobones, así se llaman. Son unos palos huecos, unos troncos ahuecados que los mayas colgaban a la entrada de sus chozas. Todavía lo hacen, en Yucatán todavía hay pueblos donde hacen esto. Van al monte, a la selva, y se traen un panal de abejas meliponas y lo siembran ahí en ese tronco hueco que se llama jobón. Y ahí llegan las abejitas a hacer nido. Y entonces ellas habitan en este jobón, salen de sus jobones y tenemos los instrumentos, por ejemplo, estas comoteas para echarles humo y espantarlas y recoger la miel. También tenemos ofrendas que les hacían a los dioses de las abejas, como estas ofrendas de pata de venado o estos tamales. Una serie de ofrendas, aquí tenemos un tamal de pavo o de guajolote, y los textos jeroglíficos se refieren a las fechas de estos rituales, cuando es oportuno hacer estos rituales y cuando va a haber un buen pronóstico. Aquí dice, por ejemplo, que en esta fecha, en el día 4 Kip, Upac Ucab Cahuil, es decir, el dios Cahuil plantó la colmena. O sea, son las fechas adecuadas para plantar un pedacito de panal silvestre en estos jobones. Son fechas para plantar colmena. Hay también otros pasajes del Códice de Madrid que son las fechas adecuadas para extraer la miel o para hacer diferentes procesos o realizar diferentes procesos con la producción de la miel. Y los actores siempre son dioses: el dios Cahuil del alimento, el dios del maíz, la diosa lunar, que son los que están plantando estos panales de las abejas meliponas en los jobones, para que los mayas realicen esas mismas actividades que los dioses hicieron en el tiempo mítico. Es decir, si el dios hizo esas cosas en el tiempo mítico,
los mayas lo que necesitaban saber era la fecha en la que el dios lo había hecho para poder hacer o repetir esta conducta y que les fuera bien. Si al dios le fue bien, cuando el dios Cahuil plantó su colmena en el tiempo mítico, en el día 4 Kip, él se iba a esperar a que llegara el día 4 Kip para poder plantar su colmena y reproduciendo las acciones de los dioses, y eso les garantizaba que les iba a salir bien el trabajo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben ahora que para los mayas había alimentos de los seres humanos, alimentos de los dioses, y que también estos alimentos tenían una función social, porque compartir estos manjares significaba hacer alianzas, y estas alianzas se hacían tanto cuando está uno despierto como cuando está uno dormido. Los mayas también consumían alimentos espirituales cuando estaban dormidos. Eso ahora también ya lo saben. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Nos dicen, ¿cuál fue el proceso para poder traducir las pinturas mayas? Bueno, a lo mejor lo que quiere decir es la escritura jeroglífica maya. Rápidamente les cuento. Cuando una civilización como la egipcia, ¿no?, o la maya, o la hitita, o cualquier otra, tuvo escritura, y esa escritura se perdió porque desapareció la escritura o desapareció esa civilización, pues hay que descifrar esa escritura. Han oído hablar de Jean-François Champollion, por ejemplo, el que descifró la escritura egipcia. Para poder aspirar a tener éxito descifrando un antiguo sistema de escritura, se requieren por lo menos que tengamos 3 cosas. Primero, que tengamos un corpus abundante. Es decir, no se puede descifrar una antigua escritura con 2 o 3 ejemplos. Necesitamos muchos ejemplos para comprobar nuestras hipótesis. Segunda, que tengamos una idea de más o menos qué idioma es el que está representado a través de ese sistema de escritura. Y tercera, necesitamos tener una piedra de Rosetta. Técnicamente se llama un biescrito, es decir, por lo menos un texto, un documento donde tengamos ese sistema de escritura que desconocemos, que queremos descifrar, acompañado de su traducción en otro sistema de escritura que sí conocemos. El caso paradigmático siempre va a ser la piedra de Rosetta, donde Champollion descifró la escritura egipcia. Es un documento que contiene un decreto de la época del rey Ptolomeo V en Egipto, en Alejandría, que está escrito con jeroglíficos egipcios, pero está al lado su traducción en alfabeto griego y también en escritura demótica egipcia. Y entonces, gracias a que dice más o menos lo mismo y se conocía el alfabeto griego y que había un abundante corpus de ejemplos y que se sabía más o menos que eso era un idioma llamado copto, fue que Champollion pudo descifrar la escritura egipcia. Lo mismo pasó con la maya. Hubo un investigador nacido en Ucrania, que vivió en Rusia, en los tiempos de la Unión Soviética. Él se llamaba Yuri Norosov y conocía muchas escrituras antiguas del mundo, y entonces él encontró la clave para descifrar la escritura maya a través de una piedra de Rosetta que se llama La relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa, que contiene todo. Tiene ejemplos de los jeroglíficos de los días, de los meses y de los signos silábicos de la escritura maya. Y gracias a eso y a los diccionarios de maya yucateco y a los códices fue que Norosov encontró la clave para descifrar la escritura maya, un corpus abundante de ejemplos, un conocimiento de saber qué lengua era, y además también una piedra de Rosetta, que es esta obra de Fray Diego de Landa, La relación de las cosas de Yucatán. Grosso modo, ¿sí? Gracias, Eric. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánta semejanza tiene la comida actual con la de los mayas clásicos? Pues sí tiene mucha semejanza, pero la comida actual obviamente pues está enriquecida con los ingredientes de Europa, de Asia. Es una comida que viene de la época colonial. Evidentemente, si ustedes van a Guatemala o a Yucatán o a Chiapas, inmediatamente se darán cuenta que son comidas con muchas calorías, que sí tienen una base prehispánica, desde luego. Está siempre presente el maíz. Pueden encontrar especies autóctonas como la chaya y otros vegetales más. Pueden encontrar diferentes tipos de tamales.
Evidentemente habrá también todavía tamales de pescado, si bien les va también de iguana, si tienen mucha suerte de pata de venado, de guajolote a lo mejor doméstico, ya no creo que silvestre, pero también pues obviamente vamos a tener muchos ingredientes que vienen de Asia, como el arroz o las especies, o de Europa, ya se come mucho cerdo, mucho puerco, entonces pues sí, siempre tiene una base de origen prehispánico, pero pues finalmente es una comida mestiza de origen colonial, ¿sí? O son diferentes tradiciones de comida, mejor dicho, porque son muy variados los alimentos de un lugar a otro. Muchísimas gracias. Gracias.